buenos días a todos, mis apreciados familia. En esta mañana de sábado nos sentimos muy contentos de estar aquí transmitiendo a través de esta plataforma. Un sábado más disfrutando de las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos da. Y pues hoy tenemos el privilegio de estar aquí contentos. No tenemos mucha audiencia aquí, pero tenemos a través de estos medios, podemos alcanzar más lejos y más gente puede beneficiarse de las promesas que Dios nos ha dejado a través de su santa palabra. Así que, mis queridos familia, vamos a tener una oración para iniciar con nuestra reflexión de esta mañana. Vamos a inclinar el rostro. Bendito Dios y Padre que está allá en el cielo, le agradecemos en esta mañana por darnos esta oportunidad de estar aquí, en este sitio que estamos adorando y glorificando su santo nombre. Pedimos que usted sea nuestro invitado de honor, que usted nos acompañe a través de este mensaje y que podamos darle la honra y la gloria a Cristo Jesús. Gracias, Padre, por sus bondades y por su amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues en esta mañana vamos a tener una bonita reflexión hablando acerca de nuestra experiencia personal que cada uno de nosotros tenemos con nuestro Dios. Yo en lo personal, en esta mañana estoy muy contento por el privilegio de estar aquí, por el privilegio de empezar un nuevo año, a pesar de las circunstancias que nos encontramos y todo, estamos felices y estamos contentos, hermanos. Y sobre todo agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos ha dado la oportunidad de cumplir un año más de vida. Esto es algo en lo cual nosotros nos gozamos. Yo me gozo en lo personal. Y me siento contento porque usted ha sido tan bueno con nosotros hasta el día de hoy. Y pues dentro de lo que cabe en nuestra experiencia, pues estamos en una situación en la cual tenemos un compromiso con usted, con nuestro Dios, y en el cual Él espera que cada uno de nosotros no le fallemos. Y pues para iniciar, la palabra de Dios nos dice, según en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, el verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pues una advertencia que el Señor nos hace a través de su palabra de cómo se van a presentar los eventos para este último tiempo que nos ha tocado vivir. Y pues dentro de nuestra experiencia que hemos tenido durante este año que ha pasado, pues no ha sido muy grata, pero creo que sí ha sido de bendición para muchos. Y lo voy a comentar por qué. Es cierto que nos encontramos confinados en nuestros hogares, que se detuvo casi el mundo, la economía, los sistemas, pero ¿qué ha pasado con el pueblo de Dios durante este tiempo? Una pregunta que quizá yo me hago para mí y también la hago para ustedes es el hecho: ¿qué estamos haciendo o qué hemos hecho en esta cuarentena en la cual nos encontramos hasta el día de hoy? De hecho, las cosas no han sido favorables y todavía no tenemos una buena razón de decir que esto ya pasó, ¿no?
Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Este es el punto en el cual Dios quiere que nosotros entendamos. Cuando el pueblo de Dios estuvo por salir de Egipto, cuando Dios envió a aquel profeta a hablar con aquel rey egipcio, Dios tuvo muchas manifestaciones con el pueblo, con el pueblo de Egipto, del gran poderío que había, de cómo los dioses que ellos servían, las religiones que ellos profesaban, no tenían ningún efecto con el Dios vivo, con el Dios real. Y se los demostró de muchas maneras con las plagas que Él derramó sobre eso. Lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios es que durante ese periodo donde estuvieron esos encuentros, ¿dónde estaba el pueblo de Dios? ¿Dónde estaban ellos cuando las plagas caían sobre Egipto? La palabra de Dios nos dice que las plagas caían sobre la tierra de Egipto, sobre la población de Egipto, sobre sus cosechas de ellos, pero el pueblo de Dios no le pasaba nada. Y mis hermanos, esto es una razón de comprender cómo es que Dios nos ama a todos, pero tristemente nosotros dudamos muchas veces del poder que Él tiene, de la protección que Él tiene, y por eso no se manifiesta en la vida de nosotros. Por eso pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida. Hermanos, cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, cuando empezamos a creer en Jesús, nuestra vida empieza a cambiar de rumbo, de misión, de objetivos en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos dice, el mismo apóstol Pablo nos dice que en 2 de Pedro 3:14 nos dice: por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esto es lo que la promesa de Dios, que Dios nos espera de nosotros. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando nosotros aprendemos a confiar en Él. Y esto es algo, hermanos, por lo cual nosotros debemos de estar preparándonos cada día, porque es cierto que el mundo está poniéndose en una situación bastante crítica y las cosas no se ven muy bien allá afuera. Sin embargo, Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros. En el Salmo 25:3 nos dice que ninguno de nosotros será confundido cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, hermanos. Esto es una promesa de Él. Esto es algo por el cual nosotros debemos aferrarnos. El mundo y todo lo que la palabra de Dios nos enseña se ha cumplido en el pasado, hermanos. Se ha cumplido y esto va a continuar. Y la palabra de Dios nos advierte claramente que no vienen tiempos buenos para el mundo que vivimos. Sin embargo, Dios nos dice que el mundo nos ofrece paz, pero la palabra de Dios nos dice que no habrá bien. Dice, no habrá bien. Jeremías 8:15 nos dice que no habrá día de curación, y he aquí día de turbación. Hermanos, esto es lo que la palabra de Dios dice, y esto es lo que nosotros tenemos que estar apercibidos en lo que estamos viviendo.
En el libro segundo libro de los Reyes, en el capítulo 7, el verso 9, nos narra la historia de 4 personajes que eran leprosos, y en esa situación había una crisis grande en el pueblo de Israel, porque los sirios tenían sitiada la ciudad, o la nación, tenían sitiado todo y estaban por invadirles. Y aquellos, había escasez de todo, no había medios, se les estaba agotando todos los recursos, así que ellos en medio de esta crisis, por fuera estaban los soldados sirios, y por dentro estaba el pueblo desfalleciendo, estaban escaseando de alimentos y muy preocupados. Y en medio estaban estos leprosos. Nosotros conocemos la historia de cómo eran las personas que contraían esa enfermedad, de cómo ellos eran desechados de la sociedad, y se les aislaba para que ellos vivieran, no tuvieran ningún contacto con las personas, para que no se contaminaran. Así que estos personajes vivían entre en medio de los dos, y pues ni estaban ni con unos ni con otros, porque pues ningún lado los eran bien recibidos. Y la palabra de Dios nos registra ahí en el libro de Segunda de Reyes 7:9, nos dice que tomaron ellos una determinación. Dijeron: si nosotros nos quedamos aquí, adentro de la muralla de Israel, pues vamos a perecer, no hay comida. Y si salimos allá nos van a matar los enemigos, pues vamos a salir mejor. Y ellos salieron. Pero ¿cuál fue la sorpresa que se llevaron, hermanos? Que cuando salieron, encontraron todo el campamento de los sirios vacío. Se habían ido, habían dejado todas sus pertenencias, habían dejado todo, porque esa noche Dios había creado ruidos espantosos y sonido como de ejércitos. Y eso les causó tanto miedo que pensaron que venían otras naciones a apoyar a Israel, y huyeron dejando todo atrás. Así que cuando estos personajes llegan y se dan cuenta que no hay nadie, que no es una trampa, ellos empezaron a comer y a ver todo lo que había ahí, el botín que había ahí, pero se recordaron que había crisis en Israel, y dijeron: ¿qué? ¿Nos quedamos con todo esto o vamos y anunciamos la verdad? La palabra de Dios dice que regresaron y compartieron con sus hermanos lo que se había recogido. Mis hermanos, pues esta es una lección grande para nosotros que estamos viviendo en este tiempo. Nosotros como pueblo de Dios, en estos días que nos ha tocado quedarnos en casa, que nos ha tocado pues no asistir a muchas actividades en nuestra vida social, quizá muchos hasta de nuestro trabajo o nuestras actividades, no hemos salido por cuestión de esta situación que está pasando en el mundo, por cuestión de los contagios. Y mis hermanos, yo creo que es un tiempo especial de reflexión, un tiempo de que esto no es el fin de las cosas, esto es parte de lo que está sucediendo en el mundo. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice que vienen otras cosas más fuertes, más difíciles, en las cuales quizá no sé cómo vamos a soportar todo esto, pero esto que está pasando, hermanos, yo creo
que Satanás nos está desviando del objetivo principal. Y ya nos hemos enfocado demasiado en esto, en este asunto del virus, de las contingencias, de los problemas, de las vacunas y todo esto, que estamos descuidando el punto más importante de esto. Nosotros como pueblo tenemos un compromiso con Dios. Cada uno de nosotros cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo Jesús, dijimos que íbamos a ser fiel en lo que Él pedía de nosotros, y una de estas cosas era el hecho de que nosotros teníamos que compartir con otras personas las promesas de esa salvación tan hermosa. La palabra de Dios nos registra en el libro de Lucas, la historia de aquellos primeros misioneros que Dios envió. Sin duda, cuando aquellas personas, o cada uno de nosotros, cuando nosotros decidimos entrar en este camino, conocer a Jesús, hacer de Él nuestro camino, la verdad y la vida de nuestra vida, pues esto era algo que no sabíamos lo que esto significaba. Yo en lo personal no sabía. Yo estaba pensando que todo era hermoso, que todo iba a ser lindo, que todo iba a ser para bien. Pero no sabía el compromiso o la responsabilidad que esto nos lleva. Y vemos, por ejemplo, lo que pasó con los primeros discípulos, de aquellos discípulos que habían estado con el Señor por un tiempo, y que ya el Señor les había enseñado muchas de sus verdades, de lo que significaba el mensaje del Evangelio, lo que era el reino de Dios. Y ya después de que ellos los entrenó, les dijo: ahora sí ustedes tienen que irse, vayan a predicar, no lleven nada, vayan solitos, vayan de 2 en 2, vayan y prediquen esas buenas nuevas. Hermanos, esto es una decisión bastante difícil, muchas veces para todos nosotros, que no alcanzamos a comprender el significado de ella. Y vemos cómo cuando estos varones decidieron ir, dice que cuando ellos regresaron, ellos venían tan contentos, tan felices, porque ellos miraron cómo el enemigo caía derrotado, cómo había tanto poder en ellos, que se sentían tan felices, tan realizados por esa misión. Y pues vinieron y le contaron al Señor su experiencia, y Él les dijo algo que a mí se me quedó muy grabado, que dice que no creamos mucho en esto, sino que en que nuestro nombre esté grabado en el libro de la vida allá en el cielo, que nuestro nombre no sea borrado de allá. Y hermanos, este es el punto por el cual cada uno de nosotros tenemos que buscar y mantenernos siempre, que nuestro registro esté activo allá, que nosotros estemos siempre cumpliendo esta misión, a pesar de todas las cosas que estamos viendo, que se está viviendo. No debemos descuidar el verdadero objetivo de la misión. El Señor les dijo en su misericordia y en su amor, les dijo que fueran y predicaran a las ovejas perdidas de Israel primeramente. Pues esto es algo que muy significativo para nosotros, hermanos, que muchas veces nos cuesta mucho trabajo predicarle a nuestras familias, predicarle a las personas con las que convivimos. Nos cuesta trabajo, y muchos de ellos dudan de nosotros. Muchas veces no creen en nosotros porque quizás no hacemos las cosas como Él nos lo enseña. Así que
tenemos que seguir nosotros avanzando en la misión. Cuando los discípulos estaban con Jesús, le preguntaron a él acerca del fin del tiempo. Y estaban preocupados por eso, no sabían cómo iba a terminar todo. Sabían que Él les hablaba del reino y de todas las cosas que iban a suceder. En el capítulo 24 del libro de Mateo nos menciona, hace una lista de los eventos que iban a suceder antes de la segunda venida. Y ese capítulo es muy significativo para nosotros, porque en él nosotros podemos realmente comprender cómo va a terminar este mundo, cómo va a ser el fin de las cosas. Es cierto que van a suceder, va a haber mucho engaño, va a haber muchos sistemas de destrucción. La naturaleza va a hacer su parte y va a haber mucho engaño en la cuestión de la predicación del Evangelio antes de que vengan, de que aparezca el Señor aquí en esta tierra. Y pues, mis hermanos, el Señor dije claramente que cuando comiencen a suceder estas cosas, nosotros no tenemos que preocuparnos, hermanos. Dice que nosotros debemos levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Así que, mis hermanos, ese es el propósito del Evangelio, darnos ánimo, animarnos a todos para que continuemos en nuestra marcha. Estamos caminando a esa Canaán celestial y Dios quiere que todos practiquemos este mensaje, practiquemos lo que es el mensaje de la predicación del Evangelio. Sin duda, la palabra, nosotros como iglesia, pues sabemos el cumplimiento, porque esta iglesia surgió en el tiempo indicado, de acuerdo a la profecía, a una profecía muy significativa que está plasmada en la palabra de Dios, de los 2300 tardes y mañanas. En esta profecía se habla de que surgiría un movimiento profético que anunciaría las verdades hasta el tiempo del fin. Y pues esto es algo que, hermanos, nosotros tenemos este privilegio de que Dios nos ha revelado estas verdades. Por lo tanto, no descuidemos esta salvación tan preciosa, hermano. No descuidemos nuestra misión que Dios nos ha dado. Y, mis hermanos, de acuerdo a las profecías que marca la palabra de Dios y de acuerdo a la revelación que Dios nos ha dado a través de estas profecías, pues nos indica que ya estamos viviendo en el último tiempo, y yo me lo creo, porque, hermanos, esta semana que ha pasado ha sido una semana decisiva en este aspecto, en el aspecto profético. Hemos empezado este año pues con este asunto de la pandemia. Hemos empezado el año con este cambio de gobierno aquí en esta nación, que es la nación más importante en el mundo, porque aquí representa a Dios. Y dentro de este cambio hemos visto cómo algo que se ha predicado por tanto tiempo, vemos que ahora está empezando a unirse. Pudimos ver a través de la inauguración del ungimiento del nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ser ungido por un sacerdote jesuita. Y, mis hermanos, eso sí que es historia. Eso sí que marca la diferencia. Porque, hermanos,
claro, eso está profetizado, que iba a suceder. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo el Señor Jesús, erguíos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que, mis hermanos queridos, estamos en los umbrales del tiempo del fin. De aquí para adelante las cosas van a ir rapidito y tenemos que estar preparados para esto. Así que, pues en esta mañana yo quiero hacer que cada uno de los que estamos escuchando este mensaje podamos ser parte de la misión antes de que concluya este tiempo. Cómo nosotros como pueblo, como iglesia, cómo nos estamos preparando para ese gran evento, cómo estamos, el mundo, ya ahorita tenemos la tecnología, cómo esta tecnología ha abarcado tanto, que ha llenado nos ha llenado por todos lados a todos, y todo esto de alguna manera ha sido benéfica, pero también esto ha creado ciertos perímetros en los cuales pues nosotros como pueblo no sabemos cómo vamos a manejar esto. Y yo creo que de Dios, depender y confiar en lo que Él nos ha dejado. Se está hablando de un reseteo, de algo que el mundo quiere cambiar. El sistema antiguo no, están diciendo que no funciona, que va a haber cambios diferentes en la manera de vivir. Todos los sistemas van a cambiar, todo lo que existe, la manera como el mundo se ha guiado a través de estos siglos anteriores. Se está hablando de que va a haber ese cambio. Y nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, tenemos que estar preparados para esos cambios también. ¿Cómo vamos a enfrentar este nuevo sistema que viene? Así que, hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente cómo podemos nosotros salir victoriosos. En algún momento de nuestras vidas, cuando nosotros conocimos acerca de este mensaje, creímos que fuimos salvos y aceptamos esa verdad. Y a través de nuestra experiencia hemos aprendido a conocer a Jesús, hemos tratado de vivir de acuerdo a sus santos mandamientos. Y esto nos ha dado fortaleza espiritual para seguir proyectándonos hacia la misión que tenemos. Pues bien, hermanos, la palabra de Dios no nos deja en vacío sobre esto, sino que Dios mismo nos reaviva para que nosotros sigamos adelante. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo menciona en Romanos 13:11, nos dice que en esto conocer que nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos. Hermanos, esto es algo que se avecina, algo en el cual cada uno de nosotros que vamos a tener estos privilegios de estar acá, de compartir este mensaje, que no va a ser nada fácil para nadie, pero el Señor promete estar con su pueblo. El Señor promete estar con cada uno de ustedes, hermanos. Promete estar conmigo y guiarnos hasta el fin, porque esto no termina, hermanos. Apenas va a empezar lo interesante de este gran conflicto en que nos encontramos. Pues miren, mis hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos acompañe en nuestra jornada, que nos ayude a que cada uno de nosotros podamos crecer espiritualmente, que cada uno de nosotros
podamos llevar el nombre de Jesús en alto, a pesar de todas las situaciones que puedan presentarse en nuestro camino. Pues que Dios nos acompañe, hermanos. Vamos a